Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a esperar, si les parece, unos minuticos para que terminen de entrar los diferentes asistentes. Entonces, esperamos hasta las 8:35 y empezamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Y en aras a respetar quienes ya han entrado en tiempo, pues vamos a ir empezando para que se nos vayan uniendo de conformidad. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Mi nombre es María Isabel Romero, yo soy la directora del Grupo de Práctica de Derecho Corporativo. Hoy nos acompaña también Marcela Lesmes, ella es nuestra abogada experta en materia de insolvencia, así que creo que esta es una charla que, si bien hace un par de años no tenía gran acogida, hoy en día pues es un tema que a todos nos interesa, no solamente desde el punto de vista de eventuales deudores, sino porque en la medida en la que más empresas se vayan a insolvencia, que es lo que tristemente está ocurriendo como consecuencia de lo que dejó la pandemia, como consecuencia de la situación actual mundial, de la recesión de Estados Unidos, pues como acreedores es importante que sepamos en qué estamos, qué derechos tenemos y pues ir viendo un poquito en qué consiste el régimen de insolvencia en materia colombiana. Entonces, siendo así y sin más preámbulos, pues vamos a empezar un poco para contar y hablar de cuáles son los aspectos más relevantes sobre la insolvencia en Colombia. Para esto, lo primero que debemos tener en cuenta es que el régimen de insolvencia en Colombia está enmarcado en la Ley 1116 principalmente. Así que podríamos decir que hasta hace un par de años estaba exclusivamente enmarcado en la Ley 1116, salvo por algunos detalles particulares que estaban en algunos decretos o que estaban en otras leyes, por ejemplo, en la Ley de Garantías Mobiliarias. Pero la Ley 1116 es lo suficientemente extensa y regulada y clara para que sea en esta ley en la que nosotros encontremos todo el marco regulatorio en materia de insolvencia. Y lo primero que hay que decir es que por insolvencia entendemos no solamente los procesos de liquidación, que tal vez sea lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando habla de insolvencia, los procesos de las sociedades que ya no están en una buena situación financiera y por algún motivo deben irse a liquidación, sino que dentro del régimen de insolvencia hay un régimen muy importante que es el régimen de la reorganización. Todo lo que tenga que ver con recuperar a una empresa que está en una difícil situación económica para que nuevamente salga a flote. Entonces, en ese sentido, la finalidad que tiene todo el régimen de insolvencia en Colombia, y esto es importante saberlo, porque es lo que nos va a marcar, digamos, como hacia dónde vamos en todo lo que tenga que ver con insolvencia. La finalidad es realmente la protección del crédito, es proteger el crédito, proteger a los acreedores y de esa manera proteger la empresa como un negocio en marcha, y esto a su vez entonces pues generará empleo. Entonces la idea de esta norma y de esta regulación en general es pues establecer un marco que permita recuperar a las empresas que, a pesar de estar en una mala situación, pueden eventualmente salir nuevamente a flote, y por el otro lado, respecto de las empresas que ya no pueden recuperarse, pues liquidarlas de una manera que sea lo menos traumática, digamos, tanto para sus acreedores como para sus accionistas y todos los involucrados. Entonces, dicho esto, quisimos presentarles acá como los dos grandes tipos de procesos que existen en materia de insolvencia, que es un poco lo que les acabo de comentar, y es, por un lado, existen los procesos recuperatorios, que son todos esos procesos que permiten que las sociedades que están en una difícil situación financiera salgan a flote de una u otra manera. Y lo que buscan estos procesos recuperatorios es darle un respiro a las sociedades en difícil situación, y como consecuencia de ese respiro, y una vez se normalice la situación, la sociedad pueda nuevamente seguir ejecutando su objeto social con normalidad. Y por el otro lado están los liquidatorios, que son los que tienden a la liquidación de la sociedad, pero la idea es que se haga esa liquidación de manera ordenada y pronto. Si ya sabemos que es una sociedad que no puede continuar y que eventualmente vamos a tener que liquidar, hagámosla de la mejor manera. Es un poco eso es lo que se pretende. En este slide encuentran algunas que están en amarillo. Las que están en amarillo son las que tienen un carácter permanente, es decir, que existen desde la ley 1116 y seguirán existiendo pues hasta que exista una norma que las derogue.
Pero las otras son tipos de procedimientos o trámites que se crearon durante la emergencia económica y a partir de la emergencia económica por el COVID, con el fin de dar como un salvavidas a los empresarios en un momento tan complicado económica, financiera y administrativamente que nos trajo la pandemia. Entonces, siendo así, dentro de los recuperatorios encontramos el proceso de reorganización, que es el típico proceso para recuperar una empresa. Marcela ya les hablará en detalle cómo funciona, cuál es el procedimiento y cuáles son los principios más importantes. Por otra parte, está la validación judicial de un acuerdo de reorganización. ¿En qué consiste esto? Que también está previsto en la ley 1116 y sin entrar en mayor detalle, pero es un acuerdo que se hace entre el deudor y sus acreedores y una vez se llegue a un acuerdo, yo lo llevo a un juez para que me lo valide. Contrario al de reorganización normal, que lo que empieza con el juez desde el día 1. Hay otros procesos que crearon, el que creó el decreto 560 de 2020, que fue el primero de los decretos que surgió a propósito de la pandemia, surgió en abril de 2015, y este creó dos procedimientos importantes, que es lo que se ha llamado pues ahora doctrinariamente y comúnmente como NEAR y los procedimientos de recuperación empresarial express. Son dos tipos de procedimientos que se enmarcan dentro del proceso de reorganización de alguna manera, pero que tienen unas reglas particulares, sobre todo encaminados a la celeridad, es decir, que los efectos propios de reorganización que le permiten al deudor tener un respiro se den desde el momento 1 y que se trate de procesos más expeditos. Por otra parte, se crearon también unos procesos de reorganización abreviados que están encaminados a hacer procesos para compañías con condiciones particulares, para compañías de un tamaño menor, es decir, que tengan un número de ingresos y de activos determinado, que no se trate de grandes empresas y poder hacerlo así de manera más ágil. Y por otra parte están los procesos liquidatorios. Entonces, yo quisiera primero empezar pues por el judicial, el voluntario simplemente voy a hacer una breve mención, y por la liquidación simplificada. La liquidación judicial es la que existe en la ley 1116, que es la liquidación cuando sabemos que una sociedad ya no tiene para dónde, ver de qué manera yo la puedo terminar de forma ordenada y pronta. Marcela también les hablará con mucho más detalle de esta liquidación judicial. Y por otra parte está la liquidación simplificada, que también fue creada por el decreto que surgió durante la pandemia y en el mismo sentido que la reorganización abreviada, pues está dirigida a un tipo de compañías y empresas de menor tamaño. Incluimos acá la liquidación voluntaria para hacer énfasis en que la liquidación voluntaria no es propiamente un proceso de insolvencia. La liquidación voluntaria incluso puede no tener nada que ver con una situación financiera complicada de una sociedad. Es decir, no necesariamente la sociedad que se va a liquidar es insolvente. Las causales de liquidación voluntaria son de todo tipo. Puede haber causales simplemente por acuerdo entre los accionistas, puede haber causales porque se llega al momento del tiempo determinado. Esta liquidación voluntaria, y lo quisimos poner de presente simplemente porque vemos que hay mucha confusión al respecto. Muchas veces cuando se habla de liquidación voluntaria, entonces me preguntan a mí que cuando se inicia el proceso ante la super, que el juez, pero la liquidación voluntaria es algo privado que hacen los accionistas directamente vía Asamblea General de Accionistas, se radica ante la Cámara de Comercio y queda. Digamos que eso a grandes rasgos, tiene un poquito más de matices, pero simplemente para que tengamos claro que hay una liquidación voluntaria que no necesariamente tiene que ver con una mala situación financiera, pero que también lleva a la finalidad de la sociedad. Y esta sí está regulada en el Código de Comercio y no hace parte de esta ley 1116. Sin embargo, más adelante les hablaremos en qué punto pueden unirse esta liquidación voluntaria y nuestro régimen de insolvencia. Entonces, acá recapitulando un poco, los procesos de reorganización empresarial o lo que llamamos recuperación son todos los que buscan preservar las empresas que son viables para normalizar sus relaciones y volver a salir adelante. La liquidación lo que busca es una pronta y ordenada aprovechamiento del patrimonio del deudor, es decir, liquidar y entregar a los acreedores lo que les corresponde. Y por último está la liquidación voluntaria, que no necesariamente está dada a una situación financiera complicada de la sociedad. Entonces, dicho esto, le voy a dar la palabra a Marcela, que nos va a contar un poco en mayor detalle el proceso de reorganización empresarial en Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto participar en este foro.
Esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Yo voy a iniciar comentándoles acerca de los procesos de la organización empresarial, pero en términos generales, que aplica para todos los procedimientos, como ya María Isabel les mencionaba, de procesos de recuperación que llamamos ahora, teniendo en cuenta toda la creación que se dio de procedimientos con ocasión al COVID, y les iré aclarando en qué casos aplica o no aplica las especificaciones que les estaré diciendo. En primer lugar, es importante conocer cuál es la finalidad de un proceso de reorganización, un proceso recuperatorio. Acá guarda relación en todos. Lo que buscan estos procedimientos es que a través de un acuerdo que se celebra entre la deudora y todos sus acreedores, se pueda preservar una empresa viable. Es fundamental tener claro este concepto, ya lo mencionaba María Isabel. Si una empresa no es viable, pues de verdad debes acudir a un proceso liquidatorio. Pero si una sociedad está teniendo situaciones complejas, de las cuales mediante haciendo una reestructuración no solamente de su pasivo, sino también administrativa, financiera, puede lograr continuar sus operaciones, este es el procedimiento al cual deben acudir. De esta manera se busca que se normalicen sus relaciones comerciales y crediticias y pues como lo mencionaba, en estos procedimientos muchas veces solamente se piensa que es la posibilidad para dejar de pagar a los acreedores. Sin embargo, con estos procedimientos también se logra procesos de fusión, procesos de decisión, venta de activos y operaciones bastante interesantes que se están volviendo ahorita muy comunes. Comprar empresas que están pasando situaciones financieras se está volviendo cada vez más común y más interesante para el mercado por distintas razones, como el tema del precio de lo que se puede conseguir en una empresa en marcha sin ningún inconveniente a una empresa que está pasando por una situación difícil. Eh, ¿Cuándo se debe acceder a un procedimiento? Y esta es la primera recomendación que yo siempre doy, no siempre es el mejor mecanismo, hay que hacer un análisis a fondo. Requiere de un acompañamiento certero y claro, tanto financieramente como jurídicamente, ya que este no es, como yo siempre digo, el zapato de cristal para todas las sociedades. Si bien le permite a las sociedades dar un poco de respiro, les permite tener disponibilidad de caja, hay, por supuesto, temas de riesgos reputacionales bastante fuertes, por tanto, es un muy buen procedimiento, es un mecanismo bastante útil. Considero que Colombia está a la vanguardia con todos los procedimientos que se crearon y los mecanismos que se incorporaron con los decretos de emergencia. Sin embargo, toca tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en un proceso de reorganización, específicamente el de reorganización, el de reorganización abreviada, la principal implicación de que no se logre un acuerdo de reorganización es la liquidación judicial de la empresa. Por tanto, es muy importante hacer ese procedimiento, ese análisis ex ante de cuándo yo debo realmente acceder a un proceso de reorganización para ver si este es el mecanismo que me va a salvar mi empresa, porque pues obviamente no solo tenemos la reorganización, sino cualquier otro tipo de operaciones que no tienen que pasar por este tipo de procedimientos para que la empresa pueda continuar y siga siendo viable. Entonces, el primer requisito es que se trate de una empresa viable, que en una primera medida se intente lograr acuerdos privados, sobre todo con sus principales acreedores con los que se están teniendo dificultades. Sin embargo, esos acuerdos privados se tornan imposibles. El deudor empieza a incumplirle a todos sus acreedores, no le puede pagar las acreencias de sus acreedores. Lo que más termina frenando a todas las empresas es el inicio de procesos de cobro, procesos ejecutivos o de cobro coactivo. El decreto de medidas cautelares, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, frena cualquier tipo de operación y es el mecanismo para poder lograr que puedan levantarse las medidas cautelares es un proceso de reorganización, es uno de los efectos, como lo vamos a ver más adelante. Se requiere necesidad de caja porque esta es una forma realmente que lo dicen a uno, los critican otros y es una forma que puede permitir que las empresas se fondeen, ya que todo ese pasivo que tienen causado al momento en que presentan la solicitud y ya una vez se admite, no lo tienen que pagar en los mismos términos en que venían pagándole a todos los acreedores, sino que ese pasivo sufre como un congelamiento
mientras se define cuál es ese pasivo y se logra un acuerdo de reorganización. Por eso le da disponibilidad de caja, además de poder levantar las medidas cautelares. Y con estos procedimientos lo que se busca es un efecto para todos los acreedores. En principio, este régimen se guía por algunos principios, entre ellos está el de universalidad. Hasta antes de los decretos de emergencia, absolutamente todos los acreedores, en algunos casos muy específicos, se veían afectos a estos procedimientos. Sin embargo, con el procedimiento de negociación de emergencia, se permitió que no se afecte a todos los acreedores, sino que realmente se busque la negociación con aquellas categorías de acreedores que necesariamente la sociedad tiene que entrar a negociar. Por ejemplo, muchas veces empresas no tienen interés en negociar o afectar a los trabajadores, a sus mismos proveedores, y pueden iniciar procesos de negociación de emergencia en los cuales solamente se afecta a una categoría. El único procedimiento que lo permite es el de negociación de emergencia y los PRES que se adelantan ante Cámara de Comercio. Los demás sí afectan a todos los acreedores y eso es relevante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los supuestos de admisión a un proceso de, de recuperación? Tenemos el tema de la cesación de pagos, y es que se acredite que realmente la sociedad ya tiene obligaciones a más de 90 días o que tiene dos o más demandas de ejecución que éstas superan más del 10% del pasivo. Por otra parte está la incapacidad de pago inminente, sobre la cual es realmente una proyección que hace la compañía durante los siguientes 12 meses. Eso generalmente lo hacen principalmente cuando estamos en cierres de ejercicio, pero por supuesto se puede hacer en cualquier momento, donde se dan cuenta que a futuro realmente la compañía no va a poder cumplirle a todos sus acreedores y necesita este alivio que les da el procedimiento de reorganización para acceder aquí. Actualmente, la posibilidad de acceder a través de un mecanismo de incapacidad de pago inminente solamente se puede a través del proceso de negociación de emergencia. Y en reorganización no se accede, no se puede hacer lo mismo que con los PRES. Entonces negociación de emergencia y los PRES, que son los de Cámara de Comercio, se puede solicitar como supuesto la incapacidad de pago inminente para los procesos de reorganización, y los abreviados no. Esto, por supuesto, se dio con ocasión a ese miedo que se veía de lo que se avecinaba por el tema del COVID y cuántas solicitudes de admisión se iban a presentar. Ya se venían una crisis anterior al COVID, ya se venía una crisis bastante fuerte, un incremento en las solicitudes de admisión a procesos de reorganización muy importante. Por tanto, esta de incapacidad de pago inminente lo que buscó fue como trate de ver otros mecanismos antes de entrar a un proceso de reorganización. Entonces, para reorganización por ahora no se puede. Hay un tema importante, y es que estos procedimientos que se crearon con el decreto 560 y el 772 estarán vigentes, ya lo incorporaron con la reforma tributaria, estaban antes hasta ahorita, a 31 de diciembre de 2022, ampliaron la vigencia, con la reforma tributaria estarían hasta el 31 de diciembre de 2023. No hay mucha unificación del tema, pues con reforma tributaria haber metido eso, pero ahí está, para que lo tengan en cuenta, y es bastante relevante porque se estaban incrementando bastante las solicitudes de admisión, sobre todo para los procedimientos abreviados, que son los de pequeñas insolvencias, hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todas las sociedades o sujetos al proceso de insolvencia entraban por ese mecanismo, que ha dado resultados muy buenos, pero se estaban incrementando muchísimo por ese miedo a que ya no iban a continuar vigentes estos procedimientos. Entonces van hasta 31 de diciembre de 2023. Estos procesos de recuperación básicamente tienen dos etapas principales. Dependiendo del tipo de procedimiento, se hacen en una misma etapa. En procesos de reorganización, el proceso que guía, por el que nos basamos principalmente, lo que se hace es primero una definición de los créditos. En los procesos de reorganización es muy importante como acreedores tener presente que en principio la base es la contabilidad de la empresa. La sociedad tiene que presentar con la solicitud un inventario de activos y pasivos detallado con todos sus acreedores al mes anterior a la admisión al proceso de reorganización. Ya una vez la sociedad se admite, se debe actualizar al día anterior a la admisión al proceso de reorganización. Se hace una relación de todo el detalle de los acreedores
y con eso se estructura, bueno, y cuando la sociedad es admitida, el juez del concurso le ordena al promotor, que puede ser el mismo representante legal o un auxiliar de la justicia, dependiendo de las condiciones de la sociedad, para que presente dentro de los 2 meses siguientes un proyecto de calificación y grabación de créditos y determinación de derechos de voto. Ya con la solicitud, el deudor debe haber presentado esta información, pero en este periodo los acreedores tienen la posibilidad de acercarse al promotor y solicitar el reconocimiento de sus créditos. El promotor definirá si reconoce o no esos créditos. Si no los reconocen, ya una vez se estructuran estos documentos, hay un momento en el que se pone en conocimiento de todos los acreedores para que en ese término objeten y presenten sus observaciones a esos documentos y soliciten el reconocimiento de sus créditos. Algo importante que hay que tener en cuenta es que estos procedimientos, salvo los de PRES, ya una vez se inician ante el juez del concurso, esto es netamente jurisdiccional. Este es uno de los primeros errores que se ven diariamente en los procedimientos, y es que como se tramitan en su mayoría ante la Superintendencia de Sociedades, continuamente se presentan derechos de petición y se entiende que son funciones administrativas, y no, estas son funciones jurisdiccionales. Es un juez el que se pronuncia a través de autos, aplica la ley 1116 o en su defecto el Código General del Proceso, no aplica Código Contencioso Administrativo. Entonces, ¿qué es la calificación y grabación de créditos? Es el documento en el cual se relacionan todos los créditos de los acreedores en orden de prelación legal. Esto es la definición en el Código Civil. Primero van los trabajadores, después van las entidades fiscales, parafiscales. Se relacionan en segunda y tercera clase los acreedores con garantía mobiliaria, los que tienen garantía inmobiliaria. En cuarta clase van los proveedores, que son aquellos que le dan materia prima o servicios esenciales a la compañía. Y en quinta clase son todos aquellos que no tienen ningún tipo de privilegio o preferencia. Estos documentos se estructuran en ese orden y solamente se relaciona el monto de capital de las obligaciones. Por un tiempo se estaba relacionando los intereses, pero ya la línea vigente en estos momentos es solamente relacionar el capital de las obligaciones. Que es la determinación de derechos de voto. Es aquel documento en el cual se relacionan ese mismo capital, ese sí se indexa al día anterior a la admisión al proceso de reorganización. Me voy a adelantar acá un momento, y es qué creencias entran dentro del proceso de reorganización una vez es admitida la sociedad a un proceso de reorganización, todas las causadas con anterioridad a la admisión al proceso. El deudor, como les decía, presenta una solicitud con un corte al mes anterior, pero una vez la sociedad es admitida, se debe actualizar toda esa información y presentar un inventario de activos y pasivos actualizado al día anterior a la admisión al proceso de reorganización. Todas esas creencias quedan sujetas al acuerdo. Como les decía, no hay que pagarlas en los términos inicialmente pactados, sino que a través del acuerdo de reorganización se le va a decir a los acreedores cuándo se les va a pagar, y por eso es que le genera un alivio financiero a las compañías. Todo lo que se cause con posterioridad se conoce como gastos de administración, y estos deben pagarse. Se parte de la viabilidad de la empresa. Entonces, si es una empresa que está sufriendo una situación económica complicada, pues por supuesto tiene que seguir pagando estos gastos de administración. En los procesos de emergencia, lo que establece el decreto 560 es la posibilidad de que mientras dura el procedimiento, que es un aproximado de 3 meses, no se tiene que pagar esos gastos de administración, pero una vez confirmado el acuerdo o fracasado el acuerdo de reorganización, al mes siguiente tiene que pagar estos gastos. Sobre esto hay que tener muchísimo cuidado, porque obviamente esto va generando bastante, un incremento de un pasivo muy alto. Por supuesto, ya conocemos sociedades que han ingresado a estos procedimientos, se causaron gastos de administración y luego terminaron iniciando un proceso de reorganización. Entonces, toca tener mucho cuidado en un proceso de reorganización. Sí, si hay un incremento generalizado de los gastos de administración, se puede ordenar el juez del concurso de oficio la liquidación. Y también tenemos la aprobación del inventario de bienes. En el detalle de lo que analiza el juez del concurso, la jurisprudencia de la superintendencia ha sido acotada a lo que corresponde es a gastos, a garantías mobiliarias. Muy excepcionalmente el juez del concurso entra a un detalle más allá sobre el inventario de activos y pasivos,
sus decisiones van encaminadas a determinar si se trata de bienes necesarios o no necesarios, lo vamos a ver más adelante. Si los bienes están correctamente evaluados, principalmente los que corresponden a garantías, a los que tienen garantías reales, corrijo, no mobiliarias. Más adelante les indicaré por qué tenemos que hacer esa distinción. Y con base en ese inventario de bienes, pues, por supuesto, ese también el respaldo que se tiene pues, del acuerdo de reorganización. Esa es la primera etapa. Ya una vez está definida esa primera etapa, se estructura el acuerdo de reorganización. En los procesos de reorganización para negociar estos acuerdos cuenta a partir de la confirmación del acuerdo de reorganización, de la aprobación de la calificación y graduación de créditos. Se cuenta con un término de 4 meses. Bueno, me faltó decir, qué pena. En esta documentación, como les decía, se pone en conocimiento de todos los acreedores, pueden objetarla y con posterioridad el juez del concurso va a entrar a resolver las diferencias que haya sobre estos documentos. Es la audiencia de resolución de objeciones. Una vez llevada a cabo esta audiencia, en proceso de reorganización se cuenta el término de 4 meses para celebrar el acuerdo de reorganización. Allí se define el plan de pagos y cuál va a ser esa reestructuración administrativa, operativa y financiera que va a tener la sociedad, porque es importante, perdón, la determinación de derechos de voto. El orden está establecido en el artículo 31 de la ley 1116 de 2006. Y la determinación de derechos de voto lo que hace es darle ese poder de decisión que va a tener cada uno de los acreedores con base en el valor de sus acreencias para quien el acuerdo de organización lo vote. Muchas veces se debe tener claro que ya una vez entra un proceso, este tipo de procedimientos, está en manos de los acreedores el decidir y votar favorablemente estos acuerdos. Ya no está en manos de los socios, salvo que tengan también unas acreencias representativas en el acuerdo. Será en esto, y este es uno de los elementos esenciales que hay que revisar antes de solicitar la admisión al proceso. ¿Cuáles son los acreedores que tienen un poder de decisión relevante? Porque muchas veces entran a procedimientos de insolvencia y acreedores que tienen deudores, que tienen acreedores con diferencias irreconciliables. Por supuesto, acá no les va a servir porque el acreedor no les va a votar positivo el acuerdo de reorganización. Esto ya lo vimos. Esos 4 meses opera para los procesos de reorganización. Para los de negociación de emergencia, una vez la sociedad es admitida al proceso, cuenta con un término de 3 meses para presentar tanto la calificación y grabación de créditos como el acuerdo de reorganización. En los procesos de reorganización abreviado, entra desde el momento en que es admitida la sociedad, se fijan las 2 audiencias grandes que se hacen en esos procesos. Hay una de conciliación y una de calificación y grabación de créditos y aprobación del acuerdo. Entonces, en una misma audiencia se lleva a cabo este estudio que yo les mencionaba, que son las 2 grandes etapas sobre las cuales se estructuran estos procedimientos. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los efectos de los procedimientos, tanto de la parte de los acreedores como de los deudores. A partir de la solicitud, y eso es otra cosa importante, es de la solicitud, no de la admisión, el deudor que presenta esa solicitud no puede llegar a desarrollar ningún tipo de operación que no sea el giro ordinario de los negocios. Giro ordinario de los negocios, entendido como lo que realmente hace normalmente. No es que su objeto social, como es indeterminado, puede hacer cualquier cosa. No, solamente puede seguir desarrollando lo que normalmente hace. Si va a hacer cualquier tipo de operación, y principalmente lo que más le interesa al juez es el tema de venta de activos, reformas estatutarias, si va a hacer algún tipo de negociación con sus acreedores, no lo puede hacer salvo que presente una solicitud de autorización al juez del concurso. Entonces, no es que simplemente el deudor ya no pueda hacer absolutamente nada, sino que sí tiene que tener cuidado con las operaciones que desarrolla, porque no puede hacer nada, venta de activos, operaciones que no sean del giro, y tampoco, por supuesto, le puede pagar a sus acreedores sin autorización del juez del concurso. Solamente se puede pagar el pago del pasivo hasta el 5% de pequeñas acreencias, pero en todo caso deberá informarlo al juez. Otro de los efectos que aplica una vez la sociedad es admitida a un proceso de reorganización es que, y era uno de los beneficios por los cuales acceden mucho a estos procedimientos, es que una vez la sociedad es admitida, todos los procesos de cobro
se suspenden, deben ser remitidos al juez del concurso para que éste los incorpore. Allá se resolverán las excepciones de mérito como objeciones. Por supuesto, todos los procesos ejecutivos que se intenten iniciar sobre pasivos causados con anterioridad a la admisión al proceso o sujetos al acuerdo, no se pueden iniciar, ya que estos, pues la idea es que a esos pasivos serán atendidos en los términos del acuerdo de reorganización y el acreedor debe presentarse en el acuerdo de reorganización. Si yo tengo un proceso ejecutivo en curso y no me hago parte del acuerdo de reorganización, tengo el riesgo de quedar por fuera. Entonces, a veces muchos dicen, no, como ya tengo mi proceso de cobro, no me tengo que preocupar por lo que esté pasando en la insolvencia, y no, quedarían por fuera y el efecto es que les pagarían de últimas después de todos los acreedores. Otro efecto importante es que por el inicio del proceso de insolvencia no se pueden terminar los contratos. Cualquier otra razón, como el incumplimiento de los términos de los contratos, diferente al pago sobre obligaciones causadas con anterioridad a la admisión al proceso, cuando ya se están incumpliendo gastos de administración, es causal para que se pueda terminar los contratos, no hay ningún impedimento. Sin embargo, si el fundamento es el inicio del proceso de insolvencia o el no pago de acreencias que son sujetas al proceso de reorganización, eso puede generar que se sanciones para el acreedor, inclusive que se le posterguen sus créditos, entonces toca tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, hay muchos contratos y así, sobre todo en materia internacional, lo piden, se incorporan estas cláusulas según las cuales una vez la sociedad se admitió en proceso de reorganización se acelerarán las obligaciones. En Colombia no es posible hacer uso de estas cláusulas, ya que son ineficaces de pleno derecho y como les decía, si se hace uso de esas cláusulas, son ineficaces. Que generan sanciones, inclusive cancelación también de las garantías. Y otro efecto es el tema de la suspensión de los procesos de restitución, si el concepto es la mora en los cánones de las obligaciones que van a ser materia del acuerdo de reorganización. Estos solamente se suspenden y cuando ya se confirma el acuerdo de reorganización, ya se entienden terminados. Una vez volviéndonos acá un poco, llegamos a ese acuerdo de reorganización, el deudor debe presentarlo con las mayorías que se definieron de acuerdo a esa determinación de derechos de voto. Estos acuerdos se votan por el 50.01%. De las ventajas que tienen los acuerdos de reorganización es que por mayoría se le puede imponer a todos los demás acreedores que no voten o hayan votado negativo el acuerdo de reorganización. Se les pueden poner las condiciones que se establezcan en el acuerdo de organización y por eso es relevante y tiene efectos importantes. Este acuerdo, una vez es votado, debe presentarse ante el juez del concurso. Como les decía, si no se presenta en un proceso de reorganización o una reorganización abreviada, el efecto inmediato será la liquidación judicial de la empresa. Entonces, una vez se presenta, el juez convoca una audiencia, se hace un estudio del acuerdo, hace un control de legalidad sobre ese acuerdo y se confirma el acuerdo de reorganización, caso en el cual lo que tiene que hacer es seguir continuando pagando las obligaciones en los términos en que se haya definido en ese acuerdo de reorganización. Una vez se empieza a ejecutar ese acuerdo, se puede terminar el acuerdo de reorganización por 3 aspectos fundamentales. Uno es porque se haya cumplido todas las obligaciones pactadas en ese acuerdo de reorganización. Otra es porque el deudor empieza a incumplir gastos de administración o también las acreencias del acuerdo de reorganización. Y en esos casos el juez lo que va a hacer es convocar a una audiencia de incumplimiento. Si no logra subsanar esos incumplimientos, el efecto será la liquidación judicial. En estos casos, y para todos los procedimientos, sea que haya iniciado por validación, por negociación de emergencia, por reorganización, si operan estos incumplimientos, ya una vez fue confirmado el acuerdo de reorganización, se ordenará la liquidación de la empresa. Esto frente al tema procedimiento general de procesos recuperatorios, hay un tema muy relevante y de bastante interés últimamente y es el tema de las garantías en los procesos. La ley 1676 que regula todo lo concerniente a garantías mobiliarias y también todo el tema de acceso al crédito en el artículo 50 y 51
permitió, le volvió a dar algunos privilegios a los acreedores con garantía, y por eso siempre la recomendación es buscar que se constituyan garantías. Ya nos salimos de ese aspecto de muebles o inmuebles, que eran los vehículos y ya, sino que ya el espectro es muchísimo más grande, se puede dar hasta la universalidad de bienes en garantía o el inventario de bienes en garantía, porque eso le va a dar unos privilegios en los procesos de insolvencia bastante relevantes. Y no solamente hablamos de garantías mobiliarias, el artículo 50 de la ley 1676 habla de garantías reales, por tanto también aplica para las hipotecas, para las fiducias en garantía, y de hecho todos esos bienes que están excluidos, esos activos que están excluidos de la misma 1676, no he conocido el primer caso, pero en mi concepto y varios de mis colegas consideramos que se podría dar esos privilegios que establece la ley 1676, que ya los vamos a ver rápidamente. La primera distinción que se hace, y es por eso es importante el inventario de activos, yo les decía antes que eso es lo que mira el juez de concurso, es que se hace una relación entre bienes que son necesarios y bienes no necesarios. Los bienes no son necesarios para la operación de la compañía, es fundamental, es el privilegio que le da a esos acreedores es que los acreedores podrán solicitar en cualquier tiempo, pero se podrá llevar a cabo efectivamente ya una vez se aprueba la calificación y graduación de créditos, pueden, con cargo a ese activo sobre el cual tienen la garantía, obviamente habiendo sido reconocidos dentro del proceso, y es importante ser reconocidos dentro del proceso con garantía real, pueden solicitar o la apropiación o la ejecución de la garantía. Entonces no se tienen que esperar a que haya un acuerdo de reorganización para que le paguen sus acreencias, sino que ahí mismo ellos pueden solicitar quedarse con el bien o que se venda el bien para que les paguen sus acreencias. Por supuesto, si el bien vale más, el acreedor tendrá que pagar la diferencia. Si el bien vale menos, sus acreencias o la diferencia quedará reconocida en quinta clase. Frente a los bienes necesarios, es importante que, pues acá lo que sí le toca esperarse al acreedor hasta el momento del acuerdo de reorganización, puede votar positivo el acuerdo, y esto es más de estrategia también, y es que sí, yo tengo créditos que fueron reconocidos en quinta clase, pero tengo también creencias con garantía, mi garantía es importante, vale bastante. Yo puedo votar positivo el acuerdo, me pagarán en los términos del acuerdo de reorganización, pero lo que estaba en quinta clase me lo van a poder subir y tratármelo en la forma en como se define el acuerdo de reorganización para los créditos garantizados. Si yo voto negativo el acuerdo de reorganización o sencillamente no voto el acuerdo, como acreedor en garantía, no me pueden imponer el acuerdo de reorganización. Y esto es muy importante porque no me pueden imponer, no tengo que estar yo en el acuerdo de reorganización. Tengo tres posibilidades. Una vez confirmado el acuerdo de reorganización, tengo la posibilidad que se restablezca el plazo de las creencias que habían quedado congeladas para que el deudor se ponga al día y me las pague y siga la obligación tal cual en los términos como lo tenían pactado. O lo que también puedo es negociar de manera independiente con mi deudor el pago de mis créditos, no estaría sujeto al acuerdo de reorganización, o si no me sirve eso, y también ya hay bastantes casos que han sido bastante relevantes, lo que yo puedo es quedarme con el activo. Y esto es lo que se conoce como la ejecución de la garantía. Por supuesto, el límite para pagarme será el monto del activo. Em, ¿Cuál es el límite para solicitar esa ejecución de la garantía? Ya lo ha dicho la Corte Constitucional en control de legalidad de la Ley 1676, y simplemente es el pago de los trabajadores, prestaciones sociales y obligaciones alimentarias. Ese es el único límite que establece la Ley 16, que tiene la Ley 1676 el acreedor para solicitar la ejecución de su garantía. Es importante tener en cuenta que si esos artículos están acotados a los procedimientos de insolvencia empresarial, ya hay decisiones que se refieren a persona natural, no comerciante, no les aplica esos privilegios que establece la ley, porque eso sí es muy importante. Que es otro aspecto bastante relevante que hay que tener en cuenta, el tema de que hay que inscribir la garantía en el registro de garantías mobiliarias, porque si no se tiene inscrita o no se tiene la tenencia del bien, una vez se inscribe la admisión del proceso de reorganización ante el registro de garantías mobiliarias,
el efecto va a ser que esa garantía se cancela, quedaría en quinta clase. Entonces eso es muy importante, pasa mucho que tienen el contrato de garantía, creen que con eso ya es suficiente, no lo registraron, inicia el proceso de insolvencia y por la inscripción de la admisión del auto en registro de garantías mobiliarias, ya cualquier acreedor pierde su garantía. Eso es en términos generales, por supuesto, en mucho más detalle, pero es lo que quería como compartirles en temas de aspectos relevantes en temas de procesos recuperatorios. Por otra parte, tenemos los procesos de liquidación judicial. Lo decía ya María Isabel, lo que buscan es que al aprovechamiento del deudor en la mayor medida. Y esto puede ser también con una liquidación de la empresa, también se puede buscar la venta de la universalidad de los bienes. Se busca es el aprovechamiento al máximo de los activos del deudor y por supuesto también entre más haya una rotación rápida, también inclusive con el tema de los trabajadores, que se defina de manera rápida, pues estos pueden lograr una continuidad en otro lugar. A veces alargar los procedimientos y muchas empresas pues hacen el mecanismo de entrar primero por negociación de emergencia, después por organización y después se van a liquidación judicial, pues termina siendo unos efectos bastante adversos para todos los acreedores. Por eso es muy importante hacer un análisis real de qué es lo que puede hacer la compañía y con qué es lo que cuenta. Cuando se entra a un proceso de liquidación judicial, se entra porque hay incumplimiento del acuerdo de reorganización, ya se los mencionaba, o en los términos de la ley 1116, ya confirmado el acuerdo, definitivamente no se logró ningún tipo de negociación para que pudieran renegociar el acuerdo. Eso es importante, el acuerdo de reorganización. Una vez está en vigencia, se puede renegociar por mayoría, se vuelve a hacer una actualización de la calificación y los votos y pueden definir nuevos términos y si la mayoría así lo aprueba, así se hace. También están las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la ley 1116, las cuales están acotadas principalmente a esa liquidación. Estamos en el tema de cesación de pagos. El principal presupuesto para la liquidación judicial es la cesación de pagos por el abandono de los negocios de la empresa. Si se presenta directamente por el deudor, muchas veces podrían acceder a través de una liquidación voluntaria, pero si los pasivos son bastante representativos, es más conveniente irse por una liquidación judicial. Con eso se disminuye un poco el tema de responsabilidad del deudor. Cuando tengan obligaciones vencidas sin que fueran subsanadas durante el término de la ley, sobre todo está acotado el tema de incumplimientos dentro de los procesos de reorganización. También lo puede hacer la superintendencia de oficio, normalmente lo hace sobre esas empresas que están en control o que se ve que hay ese abandono de los negocios que nos llevan a la contabilidad. En ese caso es donde la superintendencia ordena la liquidación. Sin embargo, normalmente primero lo que hace es ordenar una liquidación, una reorganización para que ya el juez del concurso determine si se liquida o no la empresa. Estos procedimientos también tienen dos etapas principales. Se hace una calificación y gradación de créditos. En este caso, la determinación de derechos de voto se le da solamente a aquellos acreedores que tienen vocación de pago. ¿Qué es tener vocación de pago? Son los acreedores que realmente con los activos de la compañía se les podrá pagar. Entonces, estos son los que van a poder más adelante votar el acuerdo de adjudicación y está, por supuesto, la aprobación del inventario de bienes. En estos casos de liquidación judicial, el juez sí hace una revisión mucho más a fondo. Por supuesto, lo que se busca es contar con la mayor cantidad de bienes a efectos de que se le pueda pagar a los acreedores. En estos casos se nombra siempre un liquidador de la lista de auxiliares de la justicia. Ya el representante legal cesa totalmente sus funciones, los administradores cesan totalmente sus funciones. El único que puede definir qué pasa y qué se hace dentro de la compañía es el liquidador. Por supuesto, sus funciones están totalmente limitadas a que pueda, a la liquidación de la compañía y a la protección de los activos. Una vez se agota esta etapa y donde está claro cuáles son los acreedores que hacen parte dentro del proceso, bueno, y aquí es muy importante, yo les decía que en el proceso de recuperación la base es la contabilidad de la empresa y los acreedores se presentan y objetan si lo ven necesario o no.
porque no están reconocidos, porque no los reconocieron con garantía, pero en los procesos de liquidación judicial es fundamental que el acreedor se presente, porque allí no se estructura la calificación y la determinación de derechos de voto con la contabilidad que tiene la empresa, sino será con la información que presenten los acreedores, que para el caso de liquidación judicial es el 20 días después de la desfijación del aviso de admisión. Muchas veces se confían y no se presentan durante este término y quedan por fuera los acreedores. En el único caso donde no se tienen que presentar los acreedores es cuando viene un proceso de reorganización donde ya se ha aprobado la calificación y graduación de créditos y ahí se ordena la liquidación de la empresa. En esos casos no es necesario que el acreedor se vuelva a presentar si sus créditos quedaron reconocidos. En caso contrario, será necesario que se presente. Luego de que ya está definida quiénes son los acreedores, lo que se hace es un término en el cual el liquidador tendrá que vender los bienes. En principio lo que se busca es pagarle a los acreedores con dinero. La ley define que son 2 meses, esto muchas veces termina extendiéndose muchísimo más. Cuando ya se venden los bienes y definitivamente no se logra, lo que se va a hacer es la adjudicación de los bienes. Se le da la adjudicación de los bienes a los acreedores. En principio lo que tiene que hacer el liquidador es presentar un acuerdo de adjudicación de bienes que deben votar esos acreedores que tienen vocación de pago y si definitivamente no se logran las mayorías para esa adjudicación, quien los adjudicará será el juez del concurso. ¿Qué pasa con los acreedores a los que no se les alcanza a pagar los créditos? Pues sencillamente se extinguen y no podrían ya perseguirse porque no hay más activos. Lo que va a entrar en la liquidación son los activos que tiene la compañía, salvo que aparezcan nuevos activos, y en esos casos se puede reabrir los procesos liquidatorios. En esos casos, acabo de ver, qué pena que estaba viendo que sí, habían hecho unas preguntas, no las tengo acá, yo creo que entonces si quieren podemos mirarlo ahorita más adelante. Entonces, si no hay una mayoría para esa adjudicación que propone el liquidador, será el juez del concurso el que adjudique los bienes. Efectos, pues en términos generales, la terminación de todos los contratos. Los únicos que normalmente no terminan, no terminan son los trabajadores que tienen estabilidad reforzada. Todos los demás contratos laborales terminan. El liquidador puede solicitar al juez del concurso autorización para continuar los contratos que sean necesarios para la conservación, como a veces los arrendamientos, el tema de seguridad para que se protejan los bienes, o inclusive puede, si ve viable, y lo he visto ya en procesos recientes, solicitar autorización para que continúe la operación de la compañía si se ve que en verdad puede hacerse alguna continuidad, pero esto es absolutamente excepcional que el juez del concurso lo hace. Como ya les mencionaba, todos los órganos sociales finalizan sus funciones y pues el que asume como representante legal será el liquidador. A partir de ese momento se hacen exigibles absolutamente todas las obligaciones, distintos a lo que ocurre en el proceso de reorganización, que todos los procesos, los contratos de tracto sucesivo continúan y deben seguirse cumpliendo. En este caso, todas las obligaciones que se hayan causado, inclusive las no causadas, se hacen exigibles y por tanto hay que presentarse dentro del proceso. También los procesos de cobro pues te tienen que remitir para su incorporación al proceso de reorganización. En este caso pues también los de restitución y todos deberán hacerse parte dentro del proceso de liquidación judicial, perdón. Una vez ya se ha pagado a todos los acreedores con los activos que existen, lo que va a ocurrir es la terminación del proceso y por supuesto la extinción de la persona jurídica. Esto ocurre una vez es ejecutoriado el auto que ordena la terminación del proceso. La ley 1116 dice que es una vez ha pagado a todos los acreedores. Realmente esto es incorrecto. Y la extinción de la persona jurídica definitivamente se da una vez se registra ese auto ante Cámara de Comercio. Sin embargo, también hay otra posibilidad para salir del proceso de liquidación judicial. Este se está volviendo también muy común últimamente y es celebrar un acuerdo de reorganización
dentro de la liquidación judicial. Para ello será necesario las mayorías que tengan vocación de pago. Necesariamente hay que esperar a la etapa de aprobación de la calificación y grabación de créditos y ahí se puede realizar la manifestación por no menos del 35% de los acreedores con voto que tengan vocación de pago, que quieren y tienen la intención de volver a un acuerdo de reorganización y de esta manera que la sociedad se reactive. Hay casos bastante interesantes donde esto ha ocurrido, hay unos que están en curso que se están planteando estas opciones. En temas de garantías, cómo se tratan en los procesos de liquidación judicial, la solicitud se tiene que hacer dentro de los 6 meses siguientes a la admisión al proceso y la solicitud podrá ser o la ejecución, que es que se vendan los activos y con eso le paguen al acreedor con cargo al bien en garantía, o la apropiación, especialmente si el bien vale menos, el acreedor pueda decir que le paguen con ese bien y no tiene que esperar a que se vendan todos los bienes ni al acuerdo de adjudicación, sino una vez ya está definida la calificación y graduación de créditos, en ese momento el acreedor puede solicitar la ejecución o la aprobación de los bienes. Si no hace dentro de esos 6 meses la solicitud, no quiere decir que pierda su garantía, pero lo que pasa es que sí le toca esperar a que se defina lo que ocurra con la masa y le pagarán en orden de prelación legal de créditos. Hasta acá estos dos procedimientos de recuperación y de liquidación judicial. María, no sé si quieres que contestemos las preguntas antes de continuar con liquidación voluntaria. Sí, perfecto. Estoy de acuerdo. Además, como para que no cortemos, que veo que las preguntas están muy enfocadas en temas de reorganización. Si quieres, demos respuesta a las preguntas. Perfecto. Listo. Me decían acá la terminación de contratos por incumplimiento en el pago a empresas que ya están admitidas a proceso de reorganización sin haber acuerdo, igual requiere aprobación del juez. Si hay obligaciones por gastos de administración, y esto es importante, si son acreencias que se causaron con posterioridad a la admisión al proceso de reorganización, el acreedor en los términos del artículo 70 de la ley 1116 puede iniciar sus procesos de cobro sin ningún inconveniente. No requiere aprobación del juez del concurso. El proceso se puede iniciar. Por supuesto, si ya es un cumplimiento reiterado, lo que hacen los acreedores es reportarlo al juez del concurso para que ya defina si en verdad se trata de una empresa viable, porque iniciar un proceso de cobro sabiendo que la empresa no va para ningún lado, pues puede generar un gasto mayor. Pero para iniciar ese proceso de cobro sobre gastos de administración no se requiere ningún tipo de autorización del juez del concurso. Y la otra pregunta que hacen es cuál debe ser el tratamiento de los fideicomisos en los cuales se constituye una fuente de pago a favor de determinados acreedores de una empresa cuando es admitida a un proceso de reorganización. Esa es una muy buena pregunta. Y cuando hablamos de los fideicomisos, lo que establece el artículo 17 de la ley 1116 es que, y también lo ha desarrollado bastante la jurisprudencia, es que cuando el deudor sea, las acreencias realmente sean a cargo del deudor y esos acreedores deban, perdón, esos acreedores, toda la vinculación sea directamente con el deudor, no se puede continuar con esos fideicomisos, esos acreedores se tienen que hacer parte dentro del proceso de reorganización y le pagarán en los términos del acuerdo de reorganización. Pero digamos, pues normalmente estos fideicomisos lo que ocurre es que todos los bienes se transfieren al fideicomiso. Quien recibe los préstamos realmente es el fideicomiso, no el deudor directamente. Y en esos casos, la jurisprudencia de la superintendencia ha avanzado bastante. En mi concepto, apoyó mucho del desarrollo de la ley 1676. Y lo que ha dicho la superintendencia es los fideicomisos no se tienen por qué frenar, eso no afecta. Muchos deudores lo que hacían era que eran admitidos al proceso de insolvencia y de una vez solicitaban que todos los dineros que estaban entrando al fideicomiso los pasaran y los usaran como gastos de administración o para su operación. Ya la superintendencia lo que dice es que si esas deudas no son de la reorganización, no son directamente del deudor, sino del fideicomiso, el fideicomiso puede seguir operando.
sin perjuicio de que el acreedor, si el deudor es solidario, se tenga que hacer parte dentro del proceso de reorganización, porque eso es importante. Los acreedores solidarios tienen que hacerse parte dentro del proceso, así tengan otros procesos de cobro que continúen contra los demás acreedores solidarios. Entonces, esa sería la respuesta. También está el tema de las fiducias en garantía. En esos casos, lo que establece el artículo 43 de la 1116 es que cuando sea un bien que fue transferido por el deudor y ese bien será reconocido en segunda y tercera clase, dependiendo del bien que se haya transferido al fideicomiso, y tendrá los mismos privilegios que les hablé sobre que da la ley 1676, se podrá solicitar la ejecución de la garantía o los beneficios que ya les mencioné en los acuerdos de reorganización. Eso ha mejorado bastante y ya el juez del concurso no está ordenando la entrega de los dineros al deudor cuando están estos fideicomisos, cuando quien es el deudor es directamente el fideicomiso. Si es directamente el deudor, depende del caso, cuando son acreedores en garantía, lo que dice el juez del concurso es, yo no puedo afectar el acreedor con garantía, yo no le voy a ordenar al acreedor que entregue los dineros porque sería afectar su garantía y con eso también se protege los derechos de los acreedores con fiducias. Espero con eso dar un poco de claridad. Esto es todo un mundo también, el tema de fiducia. Frente al tema de cuál es la responsabilidad de la matriz y de los accionistas cuando se inicia un proceso de insolvencia, y más adelante María Isabel les va a hablar un poquito del tema de responsabilidad si nos da el tiempo. Sin embargo, sí es importante conocer que depende de cuál sean los hechos que se están dando de la responsabilidad. En principio, si la causa de la insolvencia de la subsidiaria de la matriz puede llevar a la subsidiaria a entrar también a un proceso de insolvencia, tenemos el tema de la división de la personalidad jurídica. La deudora tiene que responder con sus activos y no tendría por qué haber ningún tipo de afectación, salvo que se acredite los presupuestos que establece la ley 1116 de responsabilidad de los accionistas. O sea, no por el inicio de un proceso, y para no extenderme, no por el inicio del proceso de insolvencia, necesariamente la matriz va a tener que responder. Y los accionistas, ese no es el presupuesto, sino unas causales específicas que más adelante las podemos acotar para que lo tengan un poco más claro sobre la responsabilidad. ¿Listo? Correcto. Y antes de continuar, porque además veo que ya estamos cortos de tiempo, pero dando respuesta a esa última pregunta y uniéndola un poco con lo que se nos queda ahí como en el tintero es, en la pregunta veo que dice que cuál es la responsabilidad de la matriz y cuál es la responsabilidad de los accionistas. Y son temas distintos y sí es importante tenerlo en cuenta, porque lo que la ley 1116 dice es que la matriz deberá responder subsidiariamente por los pasivos que no se puedan pagar. Es decir, lo que la sociedad no alcance a pagar, lo debería pagar la matriz. Lo que pasa es que tiene que ser una matriz, es decir, la controlante, no cualquier accionista o no todos los accionistas. Si se trata de una sociedad que no necesariamente tiene un controlante, pues no tendría que haber ninguna responsabilidad porque esa responsabilidad subsidiaria es exclusivamente de la matriz. Que dice también la ley 1116 que en el evento en el que una sociedad se vaya a insolvencia o pues a la insolvencia, se entiende que esa es la causal de esa insolvencia está por la matriz. En ese sentido, será la matriz quien debe probar que la causal de insolvencia le es ajena, es decir, que de ninguna manera se causó por conductas de la matriz. Entonces ahí sí, no ocurre lo mismo con accionistas. Si estamos en el campo de los accionistas sin que exista un controlante, no hay una responsabilidad, salvo que se pruebe otras, como dijo Marcela, pues que se pruebe, digamos, que hubo ciertas irregularidades o que ciertas conductas dolosas se llevaron a cabo, entonces en ese evento sí habría responsabilidad siempre subsidiaria, es decir, siempre la responsable es la sociedad deudora y si no alcanzan los activos de la sociedad deudora, será entonces la matriz o el accionista, pero únicamente en el evento en el que haya habido pues actuaciones dolosas para llevar o a la disolución o a la liquidación o que hayan provocado, digamos, el estado de insolvencia. Eso en materia de responsabilidad.
Y por otra parte, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero simplemente queremos dejarlo pues dejarlo dicho de manera breve, y es en materia de liquidación voluntaria. Hay una novedad en los últimos 2 años que es la hipótesis del negocio en marcha. Es decir, cuando hablamos de liquidación voluntaria, hablamos de una liquidación de la sociedad por diferentes causales que están establecidas en la ley. No necesariamente están atadas a la mala condición financiera de una sociedad. Puede ser simplemente porque llegó el término que se había previsto para que la sociedad terminara. Recordemos que antes de la existencia de las SAS, todas las sociedades debían decir cuánto era su tiempo de existencia. Entonces, si se llegaba al año 50 y había que terminarla, pues se liquidaba la sociedad. Dentro de estas causales de liquidación, que no tienen nada que ver necesariamente con el tema financiero, había una que fue la que siempre existió, que era la disolución por pérdidas, la causal de disolución por pérdidas. Esta causal de disolución por pérdidas era la que establecía que si yo tenía un patrimonio por debajo del 50% de mi capital, yo me tenía que liquidar. Esta causal de disolución desapareció y ahora existe una que se llama la hipótesis del negocio en marcha. Si yo no cumplo con mi hipótesis del negocio en marcha, yo me tengo que disolver. ¿Y por qué es relevante para lo que estamos hablando? Porque ahora esta hipótesis en contravía de lo que pasaba antes, que era una ecuación exacta matemáticamente, patrimonio por debajo del 50% del capital, ahora se deja en criterio del administrador, prácticamente, de los contadores y el revisor fiscal. El administrador, los contadores y el revisor fiscal, al final de cada ejercicio, es decir, 31 de diciembre de cada año, tienen que revisar si la hipótesis del negocio en marcha se cumple o no. Y si no se cumple, deberán avisarle a los accionistas para que o tome medidas o para que la sociedad se liquide. Entonces nosotros ya no es como antes, que yo tenía, si se cumplía esa ecuación que yo les comento del patrimonio por debajo del 50% del capital, yo tenía unas opciones. Yo tenía 18 meses para poder recuperar esa situación, para enervar la causal de disolución. Ya la ley no es tan clara en la existencia de esos 18 meses para recuperar la situación. Si yo veo que la hipótesis del negocio en marcha no se cumple dentro del año siguiente, yo tengo que tomar medidas, y las medidas son si me voy a reorganización, si la liquido, o si efectivamente yo tomo una medida que al final del año que viene me, me me invierte, digamos, esa situación de hipótesis de negocio en marcha que no se está cumpliendo. Y pues acá el problema un poco es que en realidad no hay claridad absoluta de qué es la hipótesis del negocio en marcha y cuándo no se cumple. La ley que establece la hipótesis del negocio en marcha, pues establece de alguna manera, y después hay un decreto que la regula, que establece de alguna manera como algunos indicios que los administradores y contadores podrán tener en cuenta para concluir que la hipótesis del negocio en marcha se cumple o no. En últimas, la hipótesis del negocio en marcha lo que pretende es que si yo miro dentro del año siguiente de la sociedad, que yo pueda determinar si efectivamente es una sociedad que va a poder seguir operando. Es posible que yo me encuentre en una situación en la que la sociedad está en una situación financiera que pareciera favorable, pero por ejemplo yo veo que en el año que viene no voy a tener ingresos, voy a tener exclusivamente gastos, por algún motivo, digamos, las ventas de las que yo vivo en mi objeto social son ventas que yo no voy a poder realizar el año entrante, por ejemplo, porque va a entrar una nueva prohibición. Todas esas características tal vez a mí me dan a entender y me permiten deducir en un año la sociedad ya no va a poder seguir operando como un negocio en marcha. En esa medida, el administrador tiene que inmediatamente convocar a una asamblea general de accionistas y poner de presente la asamblea general de accionistas en los estados financieros, que ya serán unos estados financieros distintos, son unos estados financieros que ya tienen que tener de presente que hay una situación que no me va a permitir seguir funcionando, digamos, y que si yo no tomo medidas, me toca liquidarme. Entonces acá nos cambia un poco el escenario, porque antes yo simplemente podía decir, yo tengo 18 meses para tomar medidas, y yo sé que muchas de las sociedades lo que hacían era decir, en esos 18 meses yo capitalizo, y en realidad en esos 18 meses se, se ponían de presente muchas medidas que se iban a tomar sin que necesariamente se tomaran. Con la hipótesis del negocio en marcha ya no tenemos esa posibilidad. Con la hipótesis del negocio en marcha yo ya tengo que tomar medidas efectivas, porque si no, y la postura de la super en eso ha sido muy radical, porque si no la sociedad se tiene que liquidar. O liquidar o ir a reorganización a ver qué debemos hacer.
Entonces, esto simplemente como para dejarlo sobre la mesa, porque para el fin de ejercicio de este año, los administradores ya tienen que tener en cuenta esta hipótesis del negocio en marcha. En el año que se está terminando, pues todavía había una suspensión de esta causal por las normas de COVID y diferentes situaciones, pero ya para este año los administradores deben tener muy en cuenta esto y en consecuencia, en marzo, cuando se aprueben los estados financieros, pues ya los administradores deberán presentar ante la asamblea la situación financiera y si no se cumple la hipótesis del negocio en marcha, tomar las medidas pertinentes. Entonces, esto simplemente como para dejarlo sobre la mesa, no sé si haya preguntas adicionales o si Marcela tenga algún otro comentario. Creo que ella levantó la mano. Ah, sí, nos están preguntando que si podemos enviar la grabación y sí, con mucho gusto les enviamos las memorias, la grabación al finalizar la charla. No, en cuanto a eso no tendría como más de que seguir. Perfecto. Pues lo Listo. único que agregaría rápido es el tema de que si ya el administrador dijo que no ve con su revisor fiscal y contador, que no cumple con la hipótesis de negocio en marcha, lo que ha dicho la Superintendencia de Sociedades es que ya tienen que llegar a la asamblea con los estados financieros, no como normalmente los presentan, sino con todos los estados financieros de propósito general ya encaminados a un tema de liquidación. Ahorita se me escapa un poco el nombre, cómo es que se llama esa presentación de estados financieros. Y lo que pueden hacer los administradores es simplemente no aprobar esos estados financieros y de ahí determinar cómo de verdad si pueden cumplir con la hipótesis de negocio en marcha para que se presenten los estados financieros de propósito general sin inconveniente. Pero pues ahí eso es lo novedoso y es que ya el administrador a la asamblea, según lo que ha hecho la superintendencia, es que tiene que llegar ya con los estados financieros que ya como de empresa en liquidación porque no se cumple la hipótesis de negocio en marcha y eso tiene que estar revisado por revisoría fiscal. ¿Cuál es el riesgo de que si se vea que no cumple con la hipótesis de negocio en marcha y de todos modos aprueban los estados financieros normal? Ahí puede haber responsabilidad solidaria de los administradores. Entonces es lo que toca tener mucho cuidado. Marian, no más, ¿quieres continuar? Perfecto. Lo otro, Sebastián Barón veo que pregunta que si puede hacer una pregunta verbal. El problema es que los micrófonos, no hay acceso a los micrófonos salvo de los panelistas. No sé si quieras hacer la pregunta vía chat y con mucho gusto te contestamos. Bueno, veo otra pregunta de Mateo Acosta que pregunta si bajo la hipótesis del negocio en marcha, siendo el administrador un hombre de negocios, considera que no sean los indicios que establece la ley y en el corto plazo la compañía entra dentro del proceso de insolvencia, ¿podría haber responsabilidad del administrador? Yo creería que no, sinceramente. Yo creo que, pues digamos que la responsabilidad del administrador en Colombia siempre es muy amplia, es bastante. Hay una responsabilidad solidaria e ilimitada, pero esta responsabilidad está enmarcada principalmente en los eventos en los que ha habido incumplimiento de la ley, de los estatutos o ha habido negligencia. Si el administrador toma una medida en materia del negocio en marcha, juiciosa, informada y oportuna, no necesariamente el hecho de que él no haya previsto que no se cumple con el negocio, con la hipótesis del negocio en marcha, y efectivamente después entra en insolvencia la sociedad, yo considero que no hay razones para que sea responsable. Recordemos que en materia de responsabilidad de los administradores, lo más importante que deben tener en cuenta cualquier administrador es siempre tomar decisiones informadas. Si yo tomo decisiones informadas y si yo tomo decisiones, pues digamos, con la mayor diligencia posible,
no necesariamente el resultado a mí me va a condenar como administrador. Si el condenado no es, perdón, si el resultado no necesariamente es un resultado exitoso, eso no quiere decir que yo tenga que ser responsable. Y ahí digamos como que eso se une a la postura que ha tenido la superintendencia recientemente y que incluso ha sido avalada por la Corte Suprema, por los tribunales, en materia de responsabilidad de los administradores. Y es que los administradores, si toman decisiones informadas y diligentes, independientemente de que el resultado no sea el mejor, no necesariamente va a haber una responsabilidad de los administradores. Entonces, si lo que hace el administrador es, por ejemplo, coger el decreto y hipótesis del negocio en marcha y hacer como un checklist y decir, todo esto se cumple, entonces yo estoy bien y no hay hipótesis del negocio en marcha, pero no vio algo que era grosero, que cualquier persona hubiera tenido que prever que venía un problema, es posible que ahí sí haya algo de responsabilidad. Pero pues si el administrador lo hizo de una manera juiciosa, oportuna y contando con toda la información que se requería para eso, pues yo creo que no necesariamente. Me parece que tendría. Por eso es que lo más importante es que los administradores tomen las decisiones de manera oportuna y lo más informada posible. Sebastián hizo la pregunta escrita. Quería preguntarle si en la experiencia se han encontrado con situaciones en las cuales los bancos quieren establecer la hipoteca como garantía mobiliaria. ¿Qué opinan de eso y han tenido conocimiento de procedimientos de la superintendencia? Hay ya varios casos, como yo les decía, si ustedes dan lectura del artículo 50 de la ley 1676, no habla de garantía mobiliaria. Los privilegios y preferencias que les da a los acreedores con garantía es a los acreedores con garantía real. Es con base en ese fundamento en que ya se ha solicitado la aplicación de los beneficios y privilegios de la ley 1676 para las hipotecas. ¿Cuál ha sido la jurisprudencia de la Super sobre ese punto? Lo que la Super dijo es, todas las hipotecas constituidas con anterioridad a la admisión a la ley 1676 no les aplica, la ley 1676, salvo que haya habido una modificación del contrato, y en esos casos sí les podría aplicar. Pero en vigencia de la ley 1676, el acreedor tiene los mismos privilegios y preferencias que les hablaba sobre el tema de los bienes necesarios y no necesarios. Entonces, sí hay bastantes antecedentes. El primero fue el de Daniel Arenas, después esta jurisprudencia se mejoró y se estructuró de mejor manera. Pueden encontrar el caso de Hilanderías, Unihilo. Ahí el juez del concurso también, de hecho, hace la distinción entre, no se puede confundir hipoteca con fiducia en garantía donde el respaldo sea un bien inmueble, no son lo mismo. Pero sí, para responder tu pregunta, sí ya hay varios casos de tratamiento y de los privilegios, no porque lo traten como una garantía mobiliaria, ese es un gran error que de hecho los mismos abogados en temas de insolvencia, en mi concepto, incurren, no porque sea una garantía mobiliaria, sino porque el artículo 50 habla de garantías reales y por tanto ahí entran las hipotecas y por eso se les ha dado esos tratamientos y el privilegio. Entonces, eso es lo que te podría decir de eso. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les enviaremos entonces pues las memorias con la grabación. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias, que estén muy bien todos. Chao.